Lo primero que hay que identificar en este tipo de casos es que para llevar a un presidente o un funcionario de alto nivel a un juicio político debe haber causales definidas dentro del país. En Honduras el presidente actual no tiene ningún señalamiento de ningún tipo. Lo que se está utilizando son los argumentos de los señalamientos en las Cortes de Nueva York para definir si realmente él puede tener un juicio político, pero la verdad es que es muy difícil si no hay una causal declarada para un presidente. Segundo, debe haber una independencia de poderes, como lo define la Constitución de la República en su artículo 4, donde son complementarios pero no sujetos cada uno de ellos. Y en Honduras el Congreso Nacional, el sistema judicial, no son independientes. El tema de la politización de las instituciones del Estado nos lleva a tener un sistema que no permite aplicar medidas reglamentarias internas como el juicio político o cualquier otro que se esté dando. Yo creo que esto era de esperarse. Aparte no veo todavía dentro del sistema nacional una causalidad para llevar al presidente Hernández a un juicio político, y el argumento de la Corte de Nueva York, hay que ser honestos, solo es un señalamiento. No hay todavía una sentencia que defina que hay responsabilidad directa y que requiera también ese tipo de procesos. Yo creo que hay que esperar a ver cuál será el resultado de lo que pasa en Nueva York en marzo para saber si realmente podemos hablar de un juicio político a futuro. Hay quienes dicen de que es mejor así que no se haya aprobado el juicio político, porque de realizar un juicio político él podría salir libre de todos los señalamientos que hay. Mientras tanto, cuando ya no sea presidente, sí hay la oportunidad de que se le acuse, porque hay delitos que no tienen que no prescriben. Bueno, yo creo que al final en Honduras, como tenemos el pensamiento del mal, se cree de algunos sectores que si hay juicios políticos para eximirlo de responsabilidades. Yo creo que hay que dejar que el sistema judicial funcione, hay que tener realmente los elementos judiciales necesarios para hablar de un juicio político y encontrar el mecanismo para que este pueda ser independiente. Insisto, si no hay independencia judicial, si no hay independencia del Congreso Nacional, muy difícilmente se puede hablar de juicio político con este presidente o con cualquier otro. Eso significa, Luis, de que no hay posibilidades, que en estos momentos, o quienes gobiernan en estos momentos, no se acusará contra nadie que sea responsable de cometer actos de corrupción y aprovechándose de la necesidad del pueblo en esta pandemia. Es que el problema es que para que haya un señalamiento de acto de corrupción debe haber una sentencia tal cual. Y en Honduras el sistema judicial le está dando sobreseimiento y medidas sustitutivas a todos los casos de corrupción. Todo lo que dejó la MASI ya está solucionado o está replanteado en nuevos juicios. Entonces al final del camino no se puede hablar de un juicio político si no hay un señalamiento judicial. Y el señalamiento judicial no existe, la investigación no existe, el Ministerio Público brilla por su ausencia, pero nosotros sabemos que existe porque gasta presupuesto, pero en términos reales no vemos la funcionalidad en la lucha contra la corrupción. Ya lo dijo el fiscal Luis Santos, no hay capacidad de hacer lucha contra la corrupción en Honduras, y mientras eso no pasa es muy difícil hablar de este tipo de procesos de juicio político.